Bien, Gustavo, tenés la palabra. Sí, bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad que nadie más indicado que Monseñor Marcelo Sánchez Torrondo para esta primera presentación de los ejes estratégicos de Laudato, sobre todo porque Marcelo es un hombre del Papa, un hombre muy comprometido con, de alguna manera, plasmar las líneas de las encíclicas en los organismos multilaterales, en la agenda pública mundial, y además porque la Academia Pontificia de Ciencias Sociales ha trabajado varios de los temas en los cuales luego se inspiró el Papa, digamos, y los concatenó en la brillante encíclica, no solamente de Laudato Si, sino también de Fratelli Tutti. Ha trabajado con líderes interreligiosos, ha trabajado con científicos, ha trabajado con historiadores, con sociólogos, con activistas. Por lo tanto, es un honor, digamos, que tengamos a Marcelo aquí, que dicho sea de paso, quiero recordar que siempre ha apoyado a la Alameda y siempre ha apoyado a los sectores más honestos del movimiento obrero que luchan por su dignidad. Recientemente estuvo en Buenos Aires, ustedes saben, en una presentación donde ratificábamos el convenio entre camioneros y Guatre para luchar contra la esclavitud, que es un poco lo que nos unió. El Papa nos unió a Marcelo y a mí para que nos pusiéramos a trabajar fuertemente en toda la agenda que tenía que ver con trata de personas, con tráfico de órganos, con nuevas formas de esclavitud. Así que, y Marcelo fue el que me invitó allá en septiembre del 2013 al primer coloquio. La academia era muy diferente a lo que es ahora, había mucha resistencia de alguna manera a estos temas, y bueno, hicimos un buen tándem y una amistad a lo largo de estos 9 años, en la cuales hemos compartido innumerable cantidad de eventos en Buenos Aires y también a nivel internacional. Y Dios quiera que podamos seguir trabajando juntos para traer a nuestro querido Papa Francisco a la Argentina, y si es posible a Santiago del Estero, a las tierras de Mamantura. Así que bueno, dicho esto, le dejo a Marcelo la palabra. Bueno, muchas gracias Gustavo por esta presentación siempre tan cariñosa, y lo mismo Jimena por la invitación, y saludo a todos los amigos que conozco de Alameda y del grupo que están formando ahora, y me gustaría estar allí en la Argentina donde uno está más seguro que por aquí en Roma en estos tiempos que pasan, que son tiempos de gracia, son tiempos de responsabilidad, son tiempos de lucha, y son tiempos para gente que tiene coraje y para gente que quiere jugar y que quiere hacer de su vida algo importante y tomarse la responsabilidad que corresponde de acuerdo a la propia vocación, al propio llamado que cada uno tiene, porque no hay ninguno que no tenga un llamado especial que realizar en el propio campo y así cambiar las cosas. Yo quiero hablar de la Laudato Si, naturalmente, que ya tiene muchos años, pero que sigue siendo muy fresca y probablemente va a ser el documento pontificio más importante de este principio del siglo, por lo menos, y ciertamente es el documento principal y primero del pontificado, naturalmente, como ya ha dicho Gustavo, que se completa con Fratelli Tutti, que es un llamado justamente a la fraternidad, que en un momento en el cual los hombres parece que lo único que hacen es armarse, como ha dicho el Papa mismo, para el Día de la Paz, que está paradoja que él llama a la fraternidad, pero en realidad lo que están más haciendo es armarse. Piense usted que no solo con motivo de la guerra esta en curso, terrible invasión de Rusia en Ucrania, como ha dicho el Papa, yo repito lo que dice el Papa, que es una cosa deshumana, fratricida y sacrílega, porque evidentemente invadir de ese modo un país, pero que muestra el coraje, la resistencia y la heroicidad de esta gente, y por otra parte la solidaridad del mundo respecto de los refugiados, que son cada vez más,
y que va a cambiar el panorama, ciertamente Europa. En este momento, sin embargo, se continúan a armar. Es decir, Alemania ahora no ha sido todavía aprobado, pero quiere armarse el triple de lo que está armada Francia y el cuatriple de Italia y así. Imagínense, esto es un cambio absoluto porque después de la última guerra los alemanes habían prometido que no se iban a armar más, pero ahora se quieren armar. Pero Inglaterra en toda la época del COVID ha puesto más plata en armas que en ayudar a la gente. Y bueno, Estados Unidos lo mismo, no hay ninguno. Y bueno, Rusia, ¿para qué decir? Y China, ¿para qué decir? Porque China está casi con las mismas armas que tiene Estados Unidos, por lo menos está tratando de llegar a equilibrar las armas. De modo que hay una lucha. La geopolítica, en definitiva, en este momento, es bastante diferente de cuando se publicó la Laudato Si, porque se asoman por lo menos 3 imperios que quieren disputarse el control, ¿no? Pero que en definitiva no es que proponen mensajes muy diferentes, algunas cosas diferentes, pero en definitiva es lo que el Papa llama el pensamiento único, que quiere en definitiva usar los sistemas digamos de la inteligencia artificial y el llamado transhumanismo para, en definitiva, para multiplicar los esclavos y que todos trabajemos como si fuera una empolladora para los que en diferente momento tienen el control del mundo, naturalmente pensando que el mundo se salva por sí mismo y son los hombres que salvan el mundo, y absolutamente quitando la religión. Como dice el Papa, es un nuevo colonialismo, quitando la dimensión trascendente de la persona y, naturalmente, la dimensión trascendente ligada a la trascendencia de Dios. De manera que es muy preocupante, y en este cuadro, por eso digo, estamos en un momento muy especial de la historia, no es un momento cualquiera, es un momento muy especial y cada uno tiene que tomar su propia responsabilidad. Bien. No quiero dormir a la gente, no, porque además tiene que almorzar. Bueno, muy bien. Empezamos entonces con una presentación que después les voy a mandar, así lo tienen, que les puede ser útil para releerla, que he tratado de sintetizar algunos temas, naturalmente, de la Laudato Si. Así que voy a tratar de condividir el esquema. Pero vamos a hacerlo mejor. Así. El mensaje de la encíclica Laudato Si. Intanto ya saben el tema, Laudato Si, mio Signore, es una frase de San Francisco y toda la encíclica está a la luz de San Francisco, porque San Francisco es el gran santo que descubre el valor de la naturaleza, es decir, la naturaleza de la creación. O sea, es el santo que dice, Dios escribió su primer mensaje no en la Biblia, sino en la creación que hizo, en la naturaleza. Por eso tenemos que amar la naturaleza y tenemos que respetarla. Y esto es, en el fondo, el mensaje más profundo de la Laudato Si. Por eso empieza con esta frase tan bonita de San Francisco. O por otra parte, el Papa está muy consciente de la importancia que tiene nuestra vocación, el llamado de cada uno, responsable para responder a los problemas de hoy. Y por eso pone esta frase que se encuentra en otros textos también, pero que a mí me parece que es muy importante. Estamos llamados a ser instrumentos del Padre Dios, para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Es decir, esto es el tema fundamental, lo que él después llama la conversión ecológica, es decir, estamos llamados a ser instrumentos de Dios, que es la idea de San Francisco. Por otra parte, cuando él dice quiero ser instrumento del Evangelio,
y el Papa lo dice para que nuestro planeta sea lo que él soñó, es decir, un jardín que responda al proyecto de paz, de belleza y de plenitud. O sea, imagínense que en este momento nosotros estamos delante de una opción. ¿Qué queremos hacer de la Tierra? Queremos hacer que la Tierra sea realmente la casa nuestra común para poder vivir en paz, en belleza, en plenitud, en desarrollo, en florecimiento humano, con trabajo y con la propia familia y con un país que funciona y que busque el bien común y la justicia, o queremos simplemente hacer la guerra y matarnos unos a otros movidos por el odio, en definitiva, por venganza, por resentimiento, por cosas. Evidentemente que siempre podemos estar acorralados, pero la solución para salir es el diálogo, como dice el Papa, y no es tirar bomba. Tanto menos que vamos a poder, digamos, evangelizar y moralizar, porque evidentemente, por ejemplo, y lo digo porque es bueno saber, el Kirill ha dicho que tiene que el imperio, o sea, el zar, como era la idea de Pedro II, que por otra parte pensaba que el anticristo era el Papa y los jesuitas, digamos la verdad, porque eso está escrito, así que muy interesante. Y él dice que dijo Kirill, que ahora está buscando hablar con el Papa de vuelta, digamos las dos cosas, porque se le ha ido la mitad. Pero él dice que el zar tiene la obligación de defender la religión, y tiene la obligación de defender la religión contra el aborto, contra el ateísmo, el aborto, la teoría del género y todas estas degradaciones del Occidente. Naturalmente nosotros estamos de acuerdo que son degradaciones del Occidente, pero para moralizar y defender la religión, metiendo bombas y diciendo que va a incluso meter la bomba atómica, menos la local, me parece que es un poco contradictorio, más bien es un proyecto que no es de Dios, ¿no? Sino de otro poder. Pero aquí ustedes pueden ver esta idea del instrumento y pueden ver aquí al Papa que estuvo en la academia justamente en estos temas y lo pueden ver al lado, a la derecha del Papa, a uno que conocen, que está incluso con el, no sé si tiene uniforme, pero en todo caso tiene el escudo de Alameda. Y luego está allí más adelante Jeffrey Sachs, y más arriba está una persona muy importante de estos momentos de las Naciones Unidas. Bueno, esto tanto para decirle que como hicimos los encuentros en la calle. Y el Papa habla entonces de la conversión ecológica. ¿Qué hay de nuevo en la Laudato Si? ¿Sí? ¿Qué cosa respecto al magisterio social de la Iglesia que es muy importante? El Papa Francisco inscribe el nuevo concepto de ecología integral en el pensamiento social de la Iglesia, que no estaba antes. Esto es una novedad de Francisco, es decir, la idea de San Francisco, la idea de la creación, al par que al título de la dignidad humana, de la libertad de conciencia, la fraternidad, la destinación universal de los bienes, el bien común, la solidaridad. Todos esos temas estaban en la doctrina social, pero no estaba la idea de la ecología integral, o sea, la idea de nuestra relación con el planeta y con la creación, el trámite del planeta. De manera que esto es un tema muy importante. El Papa, por otra parte, dice que la naturaleza se mueve sí misma hasta tomar forma y fin. Esto es un pensamiento muy, muy moderno que el Papa lo encuentra en San Agustín y que es un poco teológico, pero es un poco, digamos, evolucionista, es decir, la naturaleza evoluciona dentro de sí misma para ir logrando la propia forma, el propio fin, con una especie de transgenismo universal, ¿no? Donde los géneros no es que las especies existieron siempre, sino que se van transformando. Y por eso es interesante que el Papa, para usar esta idea, se llama a San Agustín y a la famosa teoría de San Agustín de las reacciones seminales. O sea que la naturaleza tiene como semillas que se van desarrollando y que en esas semillas no solo contiene cada una especie, sino que incluso una cierta evolución o transgenismo de las especies. Y hay un texto que el Papa cita, que es de Santo Tomás, muy interesante,
comentando a Aristóteles, diferenciándose de Aristóteles, que dice, la naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte. Concretamente, el arte divino, inscrito en las cosas, no fuera de las cosas, sino dentro de las cosas, por el cual las cosas mismas, como semillas, se mueven hacia un fin determinado. Como si el maestro constructor de barcos pudiera usar una madera que se moviese a sí misma para formar el barco. Bueno, como ven, es una idea teológica muy importante que el Papa pone como telón de fondo sobre qué cosa es la naturaleza, muy moderna, muy de acuerdo a la evolución, digamos, y sin embargo en contextos muy clásicos, pero que clarifican cuál es el pensamiento teológico que está de fondo de la idea del Papa. O sea, algo parecido a lo que podemos decir en la línea de Teilhard de Chardin, en la línea, digamos, de lo que dice la ciencia de hoy, ¿no? O sea que hay una evolución, por supuesto, siempre sin negar la creación de Dios, todo lo contrario. Y aquí, entonces, digamos, ¿cuál es la genialidad de este documento y la gran novedad? Que el Papa es capaz de sintetizar, por así decir, pero sintetizar en el sentido de lograr una idea nueva con elementos distintos. Por una parte, los datos que presentan las ciencias naturales, y esto es concretamente la academia. Por eso yo siempre digo, cuando dicen que el Papa lo que hace es ser un capellán de las Naciones Unidas, porque repite lo que dicen las Naciones Unidas. En realidad no es así, sino que las Naciones Unidas repiten lo que dice el Papa, porque fue la academia nuestra, cuando a mí me hicieron canciller, que empezó a mover, o sea, en 1998, que empezó a decir la crisis climática, empezó a denunciar la crisis climática con tres grandes personas que fueron miembros de la academia, que ahora murieron. Uno que era mexicano, que era Molina, otro que era holandés, y otro que es indiano, que vive todavía, que se llama Ramanathan. Y son los tres premios Nobel, y que realmente poco a poco convirtieron a todos los otros académicos, a los físicos. Yo me acuerdo de discusiones entre Rubia, otro premio Nobel italiano, y el holandés, que decía, no digas esas cosas porque la gente se va a reír. Y el presidente decía, mira, vos de estas cosas no sabés nada. Le decía Rubia, otro premio Nobel, escuchar lo que dicen estos que saben del tema del planeta. Entonces, ¿cuáles son los datos? El Papa pone las ideas fundamentales que vienen de la Biblia, que el hombre es imagen de Dios y por eso tiene una responsabilidad respecto de la creación. Digamos, yo siempre digo, nos limitamos al planeta porque por ahora no podemos manejar nada con respecto al Sol y a los otros planetas, apenas podemos llegar a algunos de estos planetas cerca. Pero sí tenemos una responsabilidad concreta respecto a nuestro planeta. Y eso es la idea bíblica. Pero respecto de cuál es la situación de nuestro planeta, la Tierra, el Papa asume lo que dice la ciencia, la situación actual. Y entonces me parece que el dato teológico es esto que el Papa dice, que nosotros tenemos que buscar el bien común. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la Tierra? Hay un consenso científico muy consistente que indica, o sea, lo que dice la Academia del Papa, que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. Bueno, ahora esto, hace 20 años era una gran novedad, ahora ya lo aceptan casi todos, porque siempre están los negacionistas tipo Trump, porque no les conviene, porque una de las cosas es el petróleo, como vamos a ver ahora, y entonces no lo aceptan. Haciendo uso de las nociones y palabras de la ciencia, el Papa afirma, en las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, que sigue creciendo. Y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no puede atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. Naturalmente hay muchas otras causas con causas, pero la causa fundamental de este fenómeno, ¿cuál es? Entonces el Papa dice,
en este punto crucial de la encíclica, que es el párrafo 23, que hay otros factores como el vulcanismo, las variaciones de la órbita del eje de la Tierra o el ciclo solar, que pueden concurrir a tal fenómeno de recalentamiento global. Pero, resistiendo a las fuertes presiones de las lobbies, con coraje el Papa dice: numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero, anhídrido carbónico, metano, sobre todo anhídrido carbónico, emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. O sea que esta es la gran novedad, que por primera vez en la historia es la actividad humana que influye determinantemente en el clima. Y por eso que hay que cambiar la actividad humana que daña el clima. Este es el punto del párrafo 23, que es muy importante y que, como digo, naturalmente los petroleros y los que destruyen los árboles no querían que el Papa escribiera esto. Hicieron de todo para que el Papa no pusiera esta sentencia. Y lo dice ahora con más claramente, remata Francisco: esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo del combustible fósil, que hace al corazón del sistema energético mundial. O sea, y adopta también otra observación, también ha incidido el aumento de la práctica del cambio de uso del suelo, principalmente la deforestación para la agricultura. O sea, ¿cuál es la causa que nosotros podemos individuar de esta situación del recalentamiento global? Que es la verdad, porque nosotros hablamos de cambio climático para no decir de toda la verdad. La verdad es que el mundo se está calentando. Mejor todavía, como dice Luciano, recalentando. O sea, está pasando del calor que era normal. Y esto es debido a una acción humana. O sea, debido a los hombres. Por eso nuestros científicos han dicho un clima antrópico. O sea, un clima que depende del hombre. No, primero no era así. Ahora depende del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre usa el petróleo, los fósiles, petróleo, carbón, sobre todo el petróleo, que produce esta capa, una especie de colchón en la atmósfera y la estratosfera que no deja respirar la Tierra, no deja que la Tierra se refresque. Y además saca de la Tierra los únicos pulmones que tiene, que son, apunto, los bosques, sobre todo los bosques tipo Amazonía, y los bosques que tienen agua fluvial, los bosques fluviales. De modo que deforestación y sobre todo el uso del material del combustible fósil, que es la base de la energía, por la cual hoy la energía es fundamental, pero toda la energía viene de esto, es lo que hace que el mundo se recaliente. Actualmente que esta tesis, como ustedes se dan cuenta, toca en el corazón del sistema del imperio, como dice Gustavo, ¿no? Toca en el corazón de todos los imperios, porque por ahora todos viven del petróleo y del gas. Y bueno, el gas es menos, no daña, pero no daña tanto, poco daña, pero en fin, es mucho mejor que el petróleo. Pero sí del petróleo. Imagínense, estamos hablando de esto, y Rusia, junto con Estados Unidos, son los principales productores. De manera que la pérdida, entonces, otra consecuencia es la pérdida, no solo la pérdida de las forestas, de los árboles, de los bosques fluviales, sino la biodiversidad. Y los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de las formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial productiva. Más aún, la pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. El Papa... nosotros ni siquiera sabemos cuál es la diversidad, no está ni siquiera totalmente catalogada, pero sabemos que se desaparecen muchas especies que son la base de la vida humana y de la vida en general y de la salud y de los servicios. Bueno,
Por eso entonces, los valores, eso es lo que viene de la ciencia, que el Papa asume. El Papa como prueba eso. Esto es lo que dicen los científicos, dice. Esto es lo que dicen los científicos. Él lo aprueba. Y es lo que dicen también los pueblos originarios. Aquí en la encíclica todavía eso no está puesto directamente, pero después el Papa lo desarrolla. Los pueblos originarios, y eso yo lo he notado incluso ahora recientemente que estuve en Misiones, y estuve con varios caciques allí, de estos pueblos que fueron a punto evangelizados por los jesuitas, así que fue muy interesante, todavía tienen fe. Los dos caciques con los que vi están justamente haciendo viveros con las plantas originales de allí y viven de eso, vendiendo esas plantas originales y también otro vivero de las orquídeas originales que hay en Misiones y también otro vivero de las plantas de salud que ellos consideran que son muy importantes para la salud humana. Así que me quedé muy contento y le conté al Papa de lo que están haciendo allí los caciques, incluso invitándolo a que venga por lo menos a ver a los hijos de San Ignacio, porque estos fueron realmente, como se puede ver en el film Mission, fueron obra de los jesuitas. Entonces, es muy importante esa contribución de la ciencia, pero también es muy importante lo que el Papa dice de las ciencias sociales. Todo esto trae muchos problemas sociales, porque todo esto está fundado, en definitiva, en una idea liberal del egoísta, es decir, que no hay un bien común que defender, no hay una justicia, nadie más habla de la justicia social ni de la justicia. Ustedes lo saben mejor que nadie, cómo atacan siempre al que no se puede defender, realmente, además, anónimamente, son fuerzas terribles, que por eso es muy importante unirse. Ahora estoy contento que incluso Amazon acaba de hacer un sindicato para defenderse, porque los hacían trabajar de modo injusto. Hoy salió en New York Times que habían ganado y han constituido un sindicato. Muy bien. Por eso es muy importante. Esto trae muchos problemas sociales, naturalmente, en todo sentido, porque produce todo tipo de injusticias. Y más aún, que en la encíclica apenas está dicho, pero que después el Papa lo dice, trae un problema que se desprecia el trabajo humano, porque se va a lo que llaman transhumanismo para utilizar los robots para trabajar y al hombre le van a dar un poco lo que sobra, ¿sí? Para tenerlo tranquilo. Todo esto, naturalmente, con el COVID y con esta guerra, están metiéndose en crisis. O sea, el proyecto del pensamiento único, el proyecto de lo que el Papa llama el colonialismo del pensamiento único, se ha puesto en crisis. Si hay algo positivo con el COVID y con esta guerra, naturalmente Dios saca cosas positivas de males. Con el COVID y con esta guerra se ha puesto en crisis, porque se han dado cuenta que no es tan fácil manejar el mundo y que la naturaleza se revela porque tiene su propia lógica, que es la que hay que respetar y que es la que no se respeta. O sea, el Papa habla de la iniquidad planetaria y la opción que, naturalmente, la opción preferencial por los progresos no está respetada y se sigue con la lógica del mercado, de la propiedad privada, sin ningún respeto del principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, que el Papa insiste mucho y que naturalmente está en la doctrina social, como sabemos, en una forma. Estas son fotografías terribles que ahora son mucho peores después de la guerra, todo lo que está pasando. Entonces el Papa concluye diciendo: hay un grito de la tierra y de los pobres del mundo que hay que escuchar si queremos vivir en paz. Y desgraciadamente este grito después de la encíclica se ha intensificado y se ve mucho más claro. Y lo dicen también los pueblos originarios. Y el Papa, por ejemplo, ahora ha recibido, justo antes de irse, a los pueblos originarios de Canadá, que le han dicho estas cosas y que ha mostrado todas las injusticias que se han hecho con ellos y las consecuencias que ellos tienen. Bueno, lo mismo pasa con la Argentina, como ustedes saben.
Entonces el Papa concluye toda esta parte que se debe escuchar tanto el clamor de la Tierra, del planeta, que se revela, como el clamor de los pobres del mundo, que aumentan, y ahora con esta guerra siguen aumentando. Es decir, realmente se ha hecho poco en el sentido de lo que han prometido hacer mucho, pero se han inventado el tiempo de transición. Entonces, por ejemplo, todos los petroleros dicen, sí, pero tenemos que tener un tiempo de transición. Pero el tiempo de transición es una forma para no cambiar las cosas. Y dicen que entonces, y de hecho se invierte todavía más dinero en la producción de petróleo sin refinar, sin sacarle la parte dañina del petróleo, que es el anhídrido carbónico, que de por sí es bueno, pero cuando es en cantidad es como el vino, hace mal. Entonces se invierte todavía más en la producción de petróleo que no en la energía renovable, con la cual, por ejemplo, se podría resolver muchísimos problemas y cambiaría todo y sería mucho más económica y se podría tener mucho más dinero para otras cosas. En definitiva, esto afecta particularmente en las ciudades, donde está cada vez más casi el 70% de la humanidad y que han visto, por ejemplo, la guerra esta se va a las ciudades. Y por eso es que están dando mal, porque los tanques están hechos para la guerra al abierto, no en la ciudad. Y se produce esto que el Papa llama crecimiento desordenado. Las ciudades se convierten, no están hechas ecológicamente, naturalmente, y no están hechas tampoco socialmente, y entonces las ciudades son lugares de inhumanidad y justamente de corrupción del clima. El Papa está muy preocupado con este tema, ha hecho varios convenios sobre las ciudades. Vamos a ver. Las soluciones. Estamos a tiempo, dice el Papa. Y hay que hacerse cargo, y hay que tener el programa de la ecología integral. Habla de las soluciones energéticas. Aplicar la ecología integral significa erradicar la exclusión social y la marginalización, en particular erradicar las nuevas formas de esclavitud que han crecido y que se han convertido en una forma de negocio horrible en manos de los traficantes. Esto significa curar las llagas de la humanidad, que además son las llagas de Cristo. Esto para que lo entiendan, sea la gente que se ocupa por el humanismo, sea aquellos que son cristianos de cualquier tipo de denominación. El Papa llama esto nada menos que las llagas de Cristo, las llagas vivas de Cristo, porque evidentemente afecta a su cuerpo, que es el orden social. De manera que más grave no podría ser. De hecho, llama a esto un crimen contra la humanidad y un crimen contra Cristo, un crimen cristológico. Hay unas palabras del Papa Pablo VI que son muy lindas y proféticas, que él dijo en la academia y que el Papa cita. El científico y todo hombre debe honestamente considerar la cuestión del futuro de la Tierra y del ser humano como persona responsable, colaborando para preparar la solución, para preservar el planeta, para eliminar los riesgos. Nosotros pensamos que esta solidaridad con las futuras generaciones es una forma altísima de caridad y amor, a la cual muchos hoy son sensibles en el cuadro de la ecología. O sea, esto ya lo dice el Papa en el 75, Pablo VI. Papa, como ustedes saben, el Papa Francisco admira mucho al Papa Pablo VI, que lo ha hecho santo, y que dice estas cosas proféticas que el mismo Papa cita. O sea, nosotros, esto no es una cuestión que no nos toca a todos. Todos somos responsables, todos somos instrumentos para esto, todos, cada uno en su nivel y en lo que puede, tiene que hacerse cargo de esta conversión ecológica, como dice el Papa más adelante. Y esto no es una cosa cualquiera, sino que es la forma más alta de la caridad y del amor. O sea, si queremos ser cristianos, tenemos que hacerlo, porque el cristiano se va a ser juzgado por el amor. El amor consiste en hacer estas cosas en este momento, es decir, respetar el clima,
y respetar sobre todo a los más pobres, que son los que, por otra parte, más sufren del tema del clima y que cuando no tienen soluciones contribuyen mínimamente, pero contribuyen. Por ejemplo, si yo estoy en la selva de Brasil o en la selva de Misiones y veo que el de al lado gana metiendo soja y yo no gano, me tengo que, y digo, bueno, pero si yo pusiera soja y corto estos árboles, yo ganaría mucho más, podría tener un auto mucho mejor, una camioneta, etcétera, como tenían los paperos que decían. Y bueno, pero entonces, ¿qué hago? Entonces corto los árboles. No, no los corto. O malvendo los árboles. No, no los malvendo, porque, y esto es lo que hay que hacer, es decir, y en esto yo admiro a algunos gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Misiones, que está tratando, tiene un ministerio ecológico y está tratando de implementar esto que dice el Papa. Muy bien. O sea, se habla del desarrollo sostenible integral, que es el nuevo imperativo moral, y como decía ya Pablo VI, y como por otra parte se han puesto de acuerdo las naciones en los famosos objetivos del desarrollo integral que han aprobado todos los países después de la presencia del Papa Francisco, que les explicó estas cosas en las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Yo estaba allí presente y con gran admiración todos aprobaron estos objetivos del desarrollo integral que hacen eco a esta enseñanza del Papa que fue publicada anteriormente. Y por eso lo invitaron al Papa. Aquí está el Papa hablando y son los famosos objetivos de desarrollo, que son 17, donde están incluidos estos temas, pero que se cumple poco, se cumple poco. Espero que los científicos que actúen libres de intereses económicos, ideológicos o políticos sepan construir un modelo cultural para afrontar la crisis actual, a fin de que las enormes potencialidades de hoy no sean solo para pocos, como la comunidad científica ha sabido descubrir las necesidades del planeta, así hoy es llamada a construir una leadership que guíe a la humanidad respetando la tierra y los pobres. Fue lo que dijo el Papa en esa ocasión. Y aquí, como ustedes saben, el Papa tiene muy presente, ya desde el principio de su pontificado, el mensaje de Cristo. Y yo quiero decir que más que esto era validísimo al principio del pontificado, pero es mucho más válido todavía hoy, después de 9 años del pontificado. Es decir, cómo el Papa ha sabido centrar su proyecto en lo que son las famosas bienaventuranzas. Vivir según las beatitudes es una traducción falsa del italiano, las bienaventuranzas, que están en el famoso texto de San Mateo, capítulo 5. Quiero decir con esto que, ¿por qué son actuales hoy? Porque, promete, en la tradición de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, dicen que así como Moisés está mandado por Dios para promover los mandamientos, Cristo promueve como gran mensaje, también en la montaña, no en la montaña del Sinaí, sino en la montaña de Israel, las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas están todas atravesadas por el tema de la justicia y de la paz. O sea, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos. Acuérdense que el Papa siempre habla de la misericordia de Dios, de la ternura de Dios. Bienaventurados los que sufren, los que son compasivos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y esto es lo que atraviesa toda el hambre y sed de justicia, y ahí se puede decir que los que aman la justicia, los que son amantes de la justicia, quiere decir esto, y muy bien Santo Tomás comenta que así como
en la época de los clásicos se consideraba que el hombre mejor era el sabio, y Pitágoras dice que el sabio nunca es suficientemente sabio, por eso es mejor llamarle amante de la sabiduría, y se dice filósofo, amante de la sabiduría. En el mundo cristiano, después de Cristo, en realidad el hombre que es el modelo que hay que proponer siempre, es el amante de la justicia, aquel que ama la justicia, que es no solo la justicia, sobre todo la justicia distributiva, la justicia de dar a cada uno lo suyo, es cuestión de distribución. Es decir, naturalmente que es fácil acumular, pero muy, muy difícil, sobre todo para los estados, pero sobre todo para los que tienen, distribuir. Y entonces, la justicia, seremos juzgados por el amor y por la justicia. Y por eso la justicia es fundamental. Justicia con el prójimo y justicia también con la creación, porque si no, nos vamos a quedar sin mundo. Naturalmente, imagínense, como dijo el Papa, yo repito lo que dijo el Papa 5 veces ahora, con el motivo de la guerra. Estamos con peligro de quedarnos sin la tierra, estamos con peligro de desaparecer todos, a lo mejor quedan unos poquitos, dice el Papa. Han amenazado con tirar la bomba atómica local, que llaman, pero si se tira la bomba atómica local, que por otra parte también Italia es enemiga, así que podemos tener en cualquier momento. Si se tira la bomba atómica local, imagínense cómo van a responder, no se van a quedar diciendo, estamos muy contentos, seguir tirando bombas. Entonces estamos realmente a punto de destruir el planeta, estamos en un bivio, como digo el Papa. O hacemos de la Tierra un paraíso, que es lo que propone aquí, respetando la naturaleza y amando al prójimo, o hacemos de la Tierra un infierno, un infierno que podemos hasta destruir el planeta. Por eso hoy este mensaje de las bienaventuranzas es tan central y tan importante. Estas son una imagen de bienaventuranza, Cristo que predica las bienaventuranzas, es un tema central en el Evangelio, le conviene leerlo, es el Evangelio capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, pero también está en San Lucas, en una forma más breve, pero también está, beatos los pobres. Vivir de acuerdo a las beatitudes. Esta opción de las bienaventuranzas y los pobres, de los que sufren, de los que lloran, de los que tienen el corazón limpio, de los mansos, de los misericordiosos, los amantes de la justicia y de los perseguidos por realizarla, de los pacificadores, beatos los pacíficos, porque de ellos es el reino de los cielos, es superadora de la regla de oro. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, o hacer al otro lo que quieren que te hagan a ti, pero es mejor la idea de la bienaventuranza, que es central y que es central en la encíclica y en todo el magisterio del Papa, siempre la repite. La ventaja reside en la consideración del otro como sufriente, es decir, la idea del sufrimiento, la idea del dolor, la idea de la cruz, la idea de llevar la cruz, cosa que no queremos hoy y sobre todo no quiere el pensamiento único, que se puede desaparecer, no, es realmente una cosa, el sufrir por la justicia es algo veramente central para solucionar los problemas de Dios. Por otra parte, es así. Naturalmente, particularmente esto vale por los que se acercan al que sufre, al que sufre moral o físicamente. El Papa ahora ha alabado mucho, con motivo de esta guerra, la reacción que ha tenido particularmente Europa, pero también Estados Unidos, también Argentina, porque por ejemplo San Luis, el gobernador y otro gobernador también en Argentina han pedido tener los exilados de la guerra, de manera que no sé ahora en qué canales se podrá hacer, pero se han abierto mucho y realmente esto está mostrando que Europa está corrompida, pero no tanto como dice Putin, porque está mostrando una capacidad de recepción admirable de todos los inmigrantes que vienen por el motivo de la guerra, pero también, no tanto de los otros, pero de estos ahora parece que se ha descubierto la importancia de la acogida de los que sufren. Esperemos que este ejemplo siga y, como dijo el Papa, no sea del primer momento, sino que siga.
Particularmente, naturalmente, quiero aquí decir la importancia que en todo esto, la cosa peor de lo que pasa, que el Papa, reuniendo a todos los líderes religiosos, lo ha clasificado como crimen contra humanidad y especialmente sufrimiento de la llaga de Cristo, el tema de las nuevas formas de esclavitud, que son el trabajo forzado, que son la prostitución y que son el tráfico de órganos o turismo de órganos. Y todavía hay algunas leyes, pero no hay, y aquí tenemos que decir, es admirable lo que está haciendo la Argentina, gracias a Gustavo, que ha sido considerada Argentina y reconocida en uno de los primeros, de uno de los países más importantes por las Naciones Unidas, como uno de los países que está haciendo más por eliminar las nuevas formas de esclavitud, ante todo en el propio país, especialmente la esclavitud del trabajo forzado, sobre todo en el campo de la agricultura y la ganadería, pero también en las empresas. Y digo, hoy estoy muy contento porque Amazon, los que trabajan en Amazon han conseguido hacer su propio sindicato para defenderse. Y el tema terrible de la prostitución, en este momento, por ejemplo, hemos sabido, y ha venido el profesor Cafo, todavía no hemos podido organizar nada, pero que ha habido 2.000 niños, ya van por 2.000 niños sin documentos, que pasan, sin documentos y sin familia, que pasan de Ucrania a Europa y a Polonia en concreto, y allí, como no tienen documentos, son presa de los traficantes, naturalmente. ¿Para qué? Para órganos o para turismo sexual o para lo que sea. Es terrible porque además un poco pasa también en el norte de Argentina, porque son niños muy, muy bellos y actualmente toda esta gente, esta resaca del mundo, esta cosa demoníaca, les interesa ese tipo de cosas. De modo que creo que tenemos que poner eso en acción, y acá ven al Papa que hace este rito, que lo va a repetir ahora para la Semana Santa, que es el lavado de los pies, que como indica San Juan en la última cena, lo hace Cristo mismo con los apóstoles. Y yo le decía al Papa el otro día que estuve con él, que sería muy lindo hacer un sacramento de esto, el Papa quedó interesado, es decir, mostrar que este servicio, porque ¿cómo se hace para llegar a la fraternidad? La fraternidad se hace cuando todos nos reconocemos también hijos de un común Padre, con la gracia de Dios. Y entonces, sí, está el sacramento del matrimonio, pero el sacramento del matrimonio es el sacramento de la célula del orden social. ¿Cómo se hace para que todo el orden social, para que el trabajo sea también instrumento de la gracia, para que la enseñanza sea instrumento de la gracia, para que todo trabajo sea instrumento de la gracia y para que toda relación humana sea instrumento de la gracia? Yo creo que sería lindo, así como el Papa, porque esto es un símbolo, además hecho directamente por Cristo, es un símbolo realmente del servicio. Lavado de pies es lo que tenemos que hacer siempre en todo tema al prójimo, es decir, comenzando por los pies, pero ayudarlo en todo. Me parece entonces que esto es muy importante y muy simbólico del pontificado del Papa Francisco. Con esto termino porque quiero discutir con ustedes y hablar, que me parece más importante que hagan preguntas que no seguir hablando de la Laudato Si. Que siempre es un documento que tienen que tener a mano y leerlo, porque es un texto fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Voy a activar que los participantes puedan activar su micrófono. Bueno, como bien dijimos al principio y como bien Marcelo pidió, ya hecha la exposición, compañeros, compañeras, o bien vía el chat, o bien levantando la mano, las preguntas que haya, o reflexiones en relación a lo que acabamos de ver, nos vamos ordenando y lo vamos haciendo, ¿sí? Así que está abierto el micrófono o el chat para las preguntas. Eduardo. Bien, buen día, monseñor, buen día a todos los participantes. Me presento, mi nombre es Eduardo Delgado, pertenezco a la delegación Morón de la Asociación Bancaria, presidida por Ricardo Gamarra, nuestro secretario general, que estuvo con monseñor hace algunos años en el Vaticano. La pregunta es la siguiente:
se toma como un avance, aunque quizás sea muy pequeño, el tema que en unos años se deja o se va a dejar seguramente los autos de funcionar a nafta, es decir, un recurso primario y de fósiles, por la energía eléctrica. No sé si será un grano de arena en el desierto que sirve como un avance o no, pero realmente quizás sea una puntada, un puntapié inicial, ¿no? Bueno, no es un gran, es muy importante, porque una de las, digamos, de las causas de la producción de este fenómeno de recalentamiento es fundamentalmente el transporte de los autos, pero también del transporte de la mercadería. Y entonces una solución es el transporte eléctrico. Hay otras más nuevas que con el agua, que ya se está implementando, y que, por ejemplo, yo tengo un Smart eléctrico y es fabuloso, es mucho mejor. Ahora, lo que pasa es que también aquí, como siempre, la lobby del petróleo impide el desarrollo aunque ya casi todas las grandes industrias de automóviles están haciendo el eléctrico, empezando la Volkswagen, la Mercedes, las alemanas. En Alemania está muy desarrollado todo este tema. Sin embargo, la lobby del petróleo se han inventado el periodo de transición y claro, porque naturalmente si todos se dedicaran al tema del eléctrico en el transporte, sería todavía, lo que se ofrecería sería todavía mucho más conveniente y con precios mucho mejores. Ahora los precios son bastante altos y si hay gobiernos que ayudan mucho porque, por ejemplo, en España hay que decir que están esos muy avanzados. Uno se puede comprar un auto eléctrico con la ayuda del gobierno porque cuesta un poco más siempre que el otro, y hay taximetreros que se han comprado autos eléctricos, nada menos que el Tesla, que es muy caro, pero que me decía un taximetrero, yo haciendo los cálculos me salgo ganando muchísimo porque no tengo que pagar la nafta, y hoy, además, esto me lo decía antes de la guerra, ahora el gasoil y la nafta ha aumentado muchísimo, va a seguir aumentando, porque parte del gasoil se sacaba de Ucrania, así que bueno, las refinerías hay. De modo que ahora acá en Europa el gasoil cuesta más que la nafta, y aumentó el doble. Así que imagínate los autos eléctricos. Yo creo que una de las consecuencias podría ser, pero parece que no, pero podría ser que se aumente la capacidad del transporte eléctrico y incluso se están haciendo camiones tipo eléctrico, pero todavía está apenas el desarrollo. Y yo creo que esta guerra ha parado un poco el tema, desgraciadamente, porque es muy importante. No sé en tanto por ciento, pero influye en una forma del 10 o 15%. Así que en una forma muy importante el transporte. Lo mismo va para los aviones y para todas las otras formas de transporte. Muy bien, buenísimo. Está el compañero José Márquez de Córdoba. José, habilitate el micrófono. No te estamos escuchando, ¿eh? José, bueno. Mientras resuelve el compañero de Córdoba, le pasamos a otro José, José María de Corrientes. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal, monseñor? José María de la Alameda, en la provincia de Corrientes. Gracias por la maravillosa exposición. Le mandamos un saludo acá desde el Tarahui. Quisiera preguntar en esto que tiene que ver con lo que hablaba sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Cuál debe ser, o al menos lo que yo entiendo, como nuestra posición, digamos,
tratando de ver cuáles son las tendencias por ahí, no tan geopolíticas materiales, sino las tendencias más, podría llamarse metafísicas o geohistóricas, digamos, profundas, que van de alguna forma pugnando este conflicto. ¿Cuál sería nuestra posición? Porque uno escucha a pensadores, que Alexander Dugin dijo que esta no es una guerra con Ucrania, es una confrontación integral con el globalismo de la élite liberal atlantista, y acá vemos que hay una pugna entre ese atlantismo y el continentalismo, digamos. Entonces, ¿dónde aplicamos o dónde podemos situarnos nosotros con creo yo, lo trascendental de nuestro pueblo con Laudato Si y bueno, todo el acervo histórico que tenemos como Latinoamérica? No sé si se entiende mi pregunta, monseñor. Sí, yo creo que se entiende perfectamente. Es una pregunta muy importante, luego, y naturalmente es muy difícil contestar con mucha presión, pero hay líneas fundamentales que son claras. La primera cosa, yo creo que la Argentina no tiene que, como decía Perón, no es que se tiene que meter con uno o con otro bando así simplemente, sino que tiene que hacer las cosas con un poco de inteligencia. Es decir, es claro en este asunto que aunque lo hayan arrinconado a Putin, porque algunos dicen que lo han arrinconado porque le han puesto ahí la OTAN, lo que sea, y todos esos otros países, le habían prometido que sería Ucrania un estado, digamos, de mediador y que no iba a pertenecer al mercado común europeo, etcétera, y que sin embargo los americanos han hecho todo para hacerlo así, para ponerle límites a la misma Rusia, y que Rusia eso no lo puede soportar. Todas estas cosas lo sabemos. Pero, escúchame, es claro que hay uno que invade, otro que no invade. Yo no sé, si viniera a Estados Unidos y te quiere tomar la Patagonia, ojalá que los argentinos reaccionemos como reaccionan los ucranianos. Es una historia antigua. Yo lo que te puedo decir es esto, que yo era muy amigo de Juan Pablo II y que me invitó durante un año entero, prácticamente todas las semanas a comer, porque estamos haciendo la encíclica Laudato, la encíclica Fe y Razón, que en definitiva yo se la había provocado al Papa, porque una vez que vino al Lateral le digo, pero usted que es filósofo, ¿por qué no hace una encíclica sobre la razón? Porque no es suficiente las 24 tesis de Santo Tomás, ¿no? Y el Papa quedó muy impresionado, entonces me invitó prácticamente durante un año todos los días a hablar del tema de la filosofía. Al final salió documento con bastante historia, pero salió Fe y Razón. Y en esa ocasión yo le conté que había estado en Monte Athos. El Monte Athos es la república de los monjes griegos, donde también estaban los benedictinos, pero cuando la iglesia griega se separa de la iglesia católica, se van los benedictinos. Y hay 20 monasterios y a su vez muchos monasterios que se juntan a este dodecaneso, que se llama, de los monasterios principales, que ya han celebrado más de 1000 años. Y es un poco el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa, y el Vaticano ideológico, sobre la ideología. Y entonces los monjes me decían que nosotros éramos papolátricos por el Papa, que éramos racionalistas por el dogma de la transustanciación de Santo Tomás, en definitiva, y que éramos juridistas porque teníamos un derecho canónico y donde el Papa manejaba todo, etc. Entonces yo le decía a los monjes, mirá, yo estoy contento de que la iglesia sea así, porque yo, que soy de la Argentina, si la iglesia no hubiera sido así, no me hubiera bautizado, y soy cristiano gracias a este orden de la iglesia católica. Porque ustedes, yo le decía, no han hecho más que conservar, y mal, las iglesias de San Pablo. Decía esto. Y el Papa enseguida intervino y me corrigió, Juan Pablo II, que tenía en la cabeza un poco todo, como el Papa Francisco. Y me dijo, no, pero no es así, porque Cirilo y Metodio, que eran de Tesalónica, o sea, griegos, convirtieron a los eslavos.
Y ahí me contó que a los eslavos en Kiev, la ciudad de Kiev, todavía no estaban todas estas divisiones, pero después se fueron dividiendo los hermanos estos, que en definitiva son lo mismo, todos eslavos, y se fueron haciendo su propio país, etcétera, etcétera. Los polacos por una parte, los rusos por otra, los ucranios por otra, y entre ellos siempre hubo muchas tensiones, porque ¿quién era el zar? Por ejemplo, ha habido alguna vez que el zar era polaco, pero la mayor parte fue ruso. Siempre ha habido historia con estos pueblos. Pero no es verdad lo que cuenta Putin de que no, que los rusos... Moscú se fue fundado 800 años después de Kiev. Así que, por eso que aquí hay cosas que nosotros no podemos entender porque está en la génesis de estos pueblos y en la cristianización de estos pueblos. Cuando se separan después las iglesias, naturalmente gran parte de ellos queda en manos de la iglesia ortodoxa. Pero mira, en este momento el gran problema que tiene Kirill, que es el patriarca de la iglesia rusa, es que la mitad se la han ido porque los ucranianos, que en teoría dependen de Kirill, se le han separado y se quieren juntar con el arzobispo griego, que es en realidad el más venerable de todos porque fueron de Grecia que salió la evangelización de esos pueblos. O sea, el que llamamos el patriarca ecuménico. Y ahora Kirill incluso, según dicen los diarios, yo no tengo ninguna información especial, quiere tener otro encuentro con el Papa para tratar de levantarse un poco, porque ha perdido toda autoridad. Fíjate que ni siquiera los nombres, antes estaban obligados, así como nosotros rezamos por el Papa en nuestra misa, ellos están obligados a rezar por él, y lo han sacado también de los ritos. De manera que es un lío bárbaro entender ahí cómo es la historia. Pero lo que es claro, y es lo que dice el Papa, estos han invadido con tanques, matan a niños, matan a mujeres, van a los hospitales, porque la política de Putin en esto es como la que se hacía antes, es decir, lo que quieren asustar a los pueblos, destrozar a los pueblos. Más aún, algunos dicen que Putin dice, si yo no me quedo con Ucrania, por lo menos lo voy a dejar en ruinas, lo que van a tener son ruinas. O sea que la cosa, evidentemente, como digo, no se puede evangelizar o moralizar todo porque el Occidente está corrompido. Bueno, está corrompido. Pero para no corromperlo vas a usar los tanques, la bomba. No, yo creo que no es defendible la posición. Lo pueden haber acorralado, lo que sea, pero no es defendible la reacción como ha reaccionado. Es totalmente contrario. Y la posición del Papa es muy clara y en esto tenemos que seguir la posición del Papa. Muy bien, muy claro. José Márquez de Córdoba, que había pedido la palabra. Si se puede, a ver si te escuchamos, si no mandas la pregunta. Hola, ¿me escuchas, Jimena? Ahora sí, José, adelante. Muy bendito sea Dios. Gracias. Mucho gusto, monseñor, es un placer conocerlo. Un gusto a todos ustedes, mis queridos hermanos. Quiero transmitirle, monseñor, esta enorme preocupación que tengo hace muchísimos años. Y es el hecho de que tanta riqueza en su contenido tiene lo que Francisco ha escrito de su pontificado, que no es otra cosa que lo que ha dicho el Concilio Vaticano, los documentos de la CELAN, especialmente Aparecida. Tanta riqueza tiene, y por qué esa riqueza conceptual y de acción que plantean los documentos eclesiásticos son tan poco conocidos, tan poco predicados como mensaje evangélico por nuestra iglesia, ya sea en Argentina, ya sea en Latinoamérica, incluso me animo a decir en el mundo, porque esto indudablemente lo deja muy solo a Francisco y a quienes quieren transmitir este mensaje evangélico. Esa es mi pregunta, monseñor. Bueno, primero es verdad que no lo siguen a Francisco como debiera ser, ¿no? Y particularmente, digamos, mis hermanos obispos. Me cuesta mucho, por ejemplo, en el tema, como lo sabe Gustavo, en el tema de la nueva forma de esclavitud y de la guerra de la nueva forma de esclavitud, convencer a las conferencias episcopales, que siempre trabajan, no solo la argentina, pero por lo menos la americana y otras que he conocido, no tienen un programa muy claro
porque les cuesta ver esto como parte de la evangelización, en definitiva. Por eso el Papa siempre dice, estos son las llagas de Cristo. Pero cada vez más, por otra parte, Francisco está entrando, el mensaje de Francisco está siendo asumido también por los líderes de la Iglesia. Pero, por otra parte, ¿por qué no se hace más? Porque el Evangelio, si uno lo vive integralmente, da muchas satisfacciones y da una gran alegría y da una gran felicidad, y casi uno puede decir es un anticipo del cielo en la tierra. Pero hay que vivirlo. Si uno no lo vive, es ir contra todas las pasiones. Es ordenar las cosas de la tierra para ir a la vida eterna. Es no aprovecharse del prójimo, es ser generoso con el prójimo, es amar al prójimo, es amar la justicia. Los mandamientos. Y los mandamientos están desde Moisés, digamos, ¿y quién los cumple? ¿Y por qué no los cumple? No porque no los conozcan, sino porque cuesta, porque hay que ir contra las pasiones que son muy fuertes y hay que hacerlo. Hay que ser virtuoso. Por eso es muy importante seguir las bienaventuranzas, que son la ética que hoy necesitamos, y pedirle a Dios que nos ayude. Por eso digo, este es un momento de gracia, es un momento muy especial en la historia y contamos con una ayuda muy especial de la providencia, por de pronto los argentinos, porque tenemos un Papa argentino. Así que tenemos que conseguir que el Papa vaya a la Argentina, de acuerdo, pero ya lo que está haciendo el Papa es extraordinario. Y ahora no es más el cardenal Bergoglio, sino que es un Papa que ya tiene 9 años de pontificado, con un magisterio extraordinario y con hechos extraordinarios que son un ejemplo para todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Seguía el compañero Jorge Blanco desde Neuquén. Sí, buenos días, Monseñor Sánchez Sorondo, un gusto. Quería hacer una pregunta. Le estoy hablando de Neuquén, más conocido como Vaca Muerta, provincia con un modelo extractivista como pocos. Dentro de lo que es Laudato Si, usted mencionó que era el grito de la tierra y el grito de los pobres. ¿Se está pensando algo como el tema de la economía circular, expedirse en contra de la obsolescencia programada tecnológica, que es esto que da un fin al tema de los minerales como el litio para las baterías de celulares y demás? ¿Se está haciendo algo a nivel desde Roma para poner herramientas para que esto sea una realidad y que podamos llevar propuestas en cada lado donde estemos, donde nos toque estar, para que Laudato Si se convierta en una herramienta contra esta explotación a mansalva de la tierra y de sus recursos, ¿no? Y si se ha tomado en cuenta el modelo de economía del bien común, ¿no? de la economía social coparticipada. Tenemos 5.800 basurales a cielo abierto en el país y modelos extractivistas en todas las comarcas petroleras. Por eso, si hay algún observatorio, si hay propuestas para que Laudato Si sea la herramienta para contrarrestar todos estos lobbies que están ejerciendo el imperio, ¿no? el polo petrolero del mundo. Gracias, Monseñor. Bueno, se hace lo que se puede, pero naturalmente corresponde a los gobiernos implementar. Y por eso, muy bien, en la introducción, Jimena ha dicho, la verdad que nosotros hoy tenemos más confianza, empezando por Bergoglio, en los pueblos que no en los gobiernos, porque los gobiernos después se hacen compromisos, ¿no? Lo hemos visto con gobiernos de izquierda, gobierno de derecha, uno más que otro, pero todos tienen sus debilidades. Y en definitiva, como dice el Papa, rasca, como dicen acá en italiano, y hay la plata atrás. De modo que esperemos que lo que dice en el gobierno argentino, dicen que se van a preocupar mucho de eso. Ahora, yo no sé si lo hacen o no. Eso no quiero entrar porque no conozco bien la situación y no quiero hablar de lo que no sé, en definitiva. Pero sí, tendrían que, si uno lo escucha, por ejemplo, a Belis, no hace más que citar estos documentos. Ahora, después se lo aplican, no lo sé.
es miembro también de la academia, así que tendría que escuchar todas estas cosas directamente, como Guzmán, y como ahora la señora esta cura. Así que, digamos, tienen la forma de poderlo conocer y poderlo implementar. Naturalmente que cuentan con una gran oposición internacional y ahí tienen que hacer sus arreglos, ¿no? El tema de la deuda fue terrible y eso sí que una cosa trágica que pasó en el gobierno del presidente, que ya nosotros nos quejamos de eso en su momento. Muy bien. Compañero Rodolfo Pérez, desde Córdoba también, desde Punilla. Buenos días a todos y a todas. Un fraterno abrazo a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo. La inquietud del que quería plantear, estimado Marcelo, llevamos 50 años de la primera reunión sobre el medio ambiente de Naciones Unidas en Estocolmo. Llevamos 50 años del mensaje a la tierra de Juan Domingo Perón sobre el cuidado del medio ambiente. Y llevamos por lo menos 20 años de militancia ambiental en casi todos los rincones de la patria. 20 años de que está en la agenda pública el tema. Sin embargo, los recursos naturales son, como dijo el compañero anterior a mí que me precedió en la palabra, son la moneda de cambio para conseguir los dólares, etcétera, etcétera. Pregunto, desde el lugar que usted ocupa y desde la Santa Sede del Vaticano, ¿qué posibilidades hay de proponer al Ministerio de Educación de nuestro país que sea incluido la Laudato Si como texto de estudio? Ya que pareciera que lo que necesitamos los seres humanos es un cambio de educación. Pareciera que la verdadera batalla que tenemos que transitar es la batalla cultural. ¿Por qué? Porque un niño que desde niño se compromete con el medio ambiente es como aquel que fue bien criado en la casa. Es medio difícil que fuera de la casa sea un mal criado. Entonces, si de niño comprometemos al cuidado del medio ambiente, cuando esa persona llegue a cargos ejecutivos en la empresa, en el Estado o en sus propios emprendimientos, va a tener la cuestión ambiental asumida como parte de vida y no simplemente como un marketing de no usar más una bolsa o un envase descartable. Es una pregunta, estimado señor. Es un tema muy importante, luego, y hay que decir lo siguiente, es un problema muy viejo. Y la raíz del problema es que, en general, en el mundo católico y las universidades católicas, el tema de la ciencia no lo tratan. La ciencia es una opinión, cambia, dicen estas cosas, ¿no? Entonces, no tenés ciencia, porque tener una facultad de ciencia cuesta, además. Y entonces, claro, no hay una sensibilidad. Y hay que recurrir a los pueblos originarios, que no tienen universidades, pero que la perciben los problemas de que dice la ciencia hoy, porque se dan cuenta que el clima cambia y lo perciben en lo que están continuamente entre manos. Por eso, sí, sería fundamental poner estos temas ecológicos como está y como lo pide el Papa en el nuevo acuerdo educativo que quiere hacer. Pero ante todo hay que ponerlo en los colegios y en las educaciones católicas y luego en el Estado. Es decir, en cambio, en otros países, en las universidades, generalmente todas tienen el Instituto de Clima. Por ejemplo, Jeffrey Sachs es presidente de un instituto de clima, que es uno de los que más, y siendo economista, es uno de los que más denuncia el tema del clima. Es decir, el tema es muy importante. Solución, que ustedes pidan que lo pongan, que ustedes lo enseñen en sus casas, como dice el Papa. Y hoy la fuerza que tiene el pueblo organizado, como han dicho en la introducción, es la más importante para defender el clima, para defender la familia, para defender
tener hijos, porque también esa es otra, si no tenemos hijos, ¿a quién le van a dejar todo esto? Por ejemplo, en Europa está lo que se llama el desierto demográfico, lo ha denunciado el Papa. Sí, tampoco tienen soldados, porque no tienen gente. O sea, es un tema fundamental. Todas las cosas fundamentales hay que volverlas a poner en la educación, que no están. En general, la educación se ocupa de otros temas que no son los más importantes. Estoy de acuerdo. Muy bien, seguimos avanzando con los compañeros que vienen pidiendo la palabra. Y desde Rosario, nuestro compañero Ariel Monge tiene la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, gracias, Monseñor Sánchez, por la exposición que ha hecho. Yo quería preguntar, porque por ahí escuché que al Papa hubo mucho lobby de los petroleros como para que justamente no se escribiese lo que piensa Francisco sobre lo que genera la quema de combustibles fósiles. Y bueno, obviamente, como se dijo, hubo mucho lobby y todavía no se llegó al punto máximo a nivel mundial de consumo de petróleo. Se dice que que justamente dentro de un par de décadas quizás se llegue al punto máximo de producción de petróleo, lo cual habla a las claras de que todavía no está ni en mira justamente de que el petróleo se vaya a reducir su consumo a nivel mundial. Lo cierto es que esto generaría todavía más contaminación, y entiendo que hasta que no se saque la última gota de petróleo que haya, no van a parar. Así que hay una cuestión que evidentemente me parece que esto habrá que ver cómo los pueblos lo llevan adelante. Pero bueno, entiendo que también el Vaticano ha cerrado todo lo que tiene que ver con inversión con empresas petroleras y todo lo demás. Habría que pensar también, la pregunta es si impulsar a que los pueblos hicieran el uso de lo posible de que no se use más el petróleo o tratar de usar otro tipo de energía. Lo cierto es que, por ejemplo, en Argentina, si alguien se compra un auto que es de uso híbrido, digamos, con petróleo y energía eléctrica, encima te cobran un impuesto por el tema de comprar un auto como te lo cobran más caro, digamos. O sea, no hay un impulso de los gobiernos como para justamente, me parece que el tema se achique. Y de hecho, como digo, se espera todavía más petróleo de consumo. Así que habrá que ver si la encíclica todavía no llegó todavía a la gran mayoría de los pueblos del mundo. Esa es la pregunta, monseñor. No solo no llegó, sino que la cosa está peor, en el sentido de las inversiones. Como dije, es decir, se han inventado el periodo de transición y ahora con la guerra peor, porque naturalmente todo eso se mueve con petróleo. Los tanques, todo se mueve. De modo que la situación se ha empeorado. Con el COVID mejoró un poco porque se usaba mucho menos viaje, menos avión, pero con la guerra ahora se ha vuelto a cambiar las cosas. Porque claro, el petróleo es el recurso más fácil. Sin embargo, en Argentina creo que ha habido, hecho por los chinos, en el norte creo que ha habido una buena instalación de sistemas de energía, viento y solar, no sé qué, y algo está funcionando. Pero el esfuerzo en la Argentina ciertamente es menor del que está haciendo, por ejemplo, España. En España hay un esfuerzo realmente muy grande. Como digo, hay un taximetrero que me dice que le convenía mejor comprarse un auto eléctrico, no híbrido, eléctrico, porque el gobierno lo favorecía muchísimo, 40%, no me acuerdo. No, yo creo que se tendría que hacer. Propongan también ustedes eso al gobierno, porque efectivamente en la Argentina he visto muy poca cosa eléctrica, ahora últimamente. Sinceramente, me parece muy bien el tema y creo que había que hacer cosas concretas, sí. Perfecto, ya tenemos tarea. Ya tenemos tarea para el hogar. Sigue el compañero en la lista, Pablo Sorsolo, desde Río Cuarto.
Gracias, Jimé. Buenos días, monseñor. Marcelo Sánchez Buen día. Sorondo, ¿cómo le va? Bueno, desde el punto de vista nuestro quería hacer un comentario. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ah, bien. Venimos trabajando con compañeros y organizándonos dentro de un consorcio cooperativo, donde venimos planteando y ordenando las cuestiones de la producción y el trabajo, tomando sí las bases de la Laudato Si. Por eso agradecer a la Alameda, agradecer a todos los compañeros que nos brindan este espacio y a usted por explicar muy claro lo que es el Laudato Si, que es una bandera importante levantar para ordenar, como decía usted, las cuestiones del territorio. Desde ya lo tomamos muy en serio esta parte, por eso estamos en tratativa en este consorcio, donde ponemos a disposición una herramienta más para ordenar los territorios, hablar de lo que son los puertos secos, hablar de lo que son los puertos marítimos, los polos productivos. Bueno, es un trabajo arduo donde necesitamos varios actores y hacer un colectivo importante sobre este tema. Por supuesto, los pilares son el techo y el trabajo y la tierra, que es importante para nosotros. Y bueno, en este espacio que se ha creado también de la multisectorial y esos 21 puntos que son importantes para poder llevar a cabo, estamos en ese trabajo. Y por eso lo comunico y se lo pongo esta herramienta a disposición de los compañeros. Estamos haciendo los primeros pasos, que es, bueno, intercambiar pescado por hierro, y bueno, hacer estas cuestiones, y llevar, por supuesto, a la doctrina y la acción en la inmediata para resolver estos problemas de la pobreza, del grito de los pobres que venían mencionando en esta charla. Poner a disposición y, por supuesto, las críticas constructivas, de lo que nosotros somos militantes territorial, estamos aprendiendo en esta cuestión, y la pregunta a usted, monseñor, es ponerle, no es una pregunta, una sugerencia, ¿no? Poner esta herramienta importante. Hemos hecho acuerdos con la India y nos han dado la problemática, pero necesitamos ordenar, necesitamos que el gobierno argentino tome decisiones importantes sobre este tema, y por supuesto nuestro Papa, querido Papa Francisco, apunta mucho al orden, y sería bueno este acompañamiento a esta herramienta, por supuesto hacerle llegar, por supuesto por intermedio de Gustavo, de Jimena, de Néstor, que son luchadores incansables y referentes nuestros, esta propuesta. Y desde ya decirle gracias por estar en este tiempo y poder expresarlo, porque nosotros como jóvenes militantes territoriales que nos hemos encontrado en una coyuntura de derecha, nos criamos así. Eso es la doctrina que tenemos de gobiernos que nos han lastimado mucho, y para no seguir lastimando, esto hace una caricia al alma para llevar la paz que necesita hoy nuestra Argentina, nuestra Latinoamérica y el mundo, ¿no? Perdónenme que mezclo algunos conceptos, pero hace a la causa más de una fecha importante hoy, 2 de abril, que no son pocos 40 años de la cuestión. Creo que hoy podemos expresarnos con la ecología, con todo lo demás, y se está prestando atención, y nosotros prestamos muy atención a esta materia de la Laudato Si. Es una oportunidad que tenemos para poder expresarnos y poder llevar a cabo estas cuestiones. Monseñor, queda a disposición nuestra herramienta, llevarla, por supuesto, por los canales de la orgánica, para que sea llevada a las altas esferas, y modificar lo que haya que modificar, porque no queremos lastimar los espíritus de las personas, que es lo que más se custodia, y que el grito de los pobres sea levantado con mucha fuerza. Así que muchas gracias, es más agradecimiento que pregunta por este espacio, y vamos para adelante a seguir aprendiendo. Gracias Jimena, gracias Néstor y Gustavo. Yo creo que hay que comunicar trabajadores del mundo unidos. Yo siempre cito la frase de Marx, que tiene razón en esto, de unirse, unirse bien. Y hay que unirse y comunicar las buenas prácticas. Por ejemplo, una cosa que
En Brasil están haciendo, yo diría muy ejemplarmente, es la Amazonía. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho una fundación que ha convertido lo que era un parque nacional en una estructura de desarrollo sostenible. La fundación tiene como 400 ciudades, la Amazonía es enorme, 400 ciudades no es nada, ¿no? Pero es algo, y donde educa, compuestas por, muchas veces los jefes de las ciudades son gente de pueblos originarios, pero no necesariamente. Lo que tienen que estar es convencidos, o sea, lo que era Parque Nacional se ha convertido en un grupo de ciudades que están convertidos que defender la biodiversidad, defender el clima es su futuro. Entonces están educados en eso. Se ha convertido en una producción extraordinaria de acuerdo a las reglas de respetar la naturaleza, deforestan, pero forestan al mismo tiempo, conocen la vida de los pescados, se pescan en el momento oportuno, etcétera, etcétera, todas las reglas que son importantes para poder conservar estos parques nacionales. Yo diría, ¿por qué la Argentina no hace lo mismo en todos los parques nacionales que tiene? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en Iguazú, es una cosa extraordinaria, y lo único que se hace ahí, se gana el turismo con... no quiero criticar a ninguno, pero está bien, se gana el turismo viendo ese espectáculo extraordinario de las cataratas, que es único al mundo, que yo se los aconsejo andar a verlo todo, porque realmente te habla de la magnificencia de Dios y de todo, lo que es la naturaleza. Único al mundo, pero quien aprovecha ese parque nacional, aparte de los que van a ver las cataratas y volver en un trencito, es enorme, y lo aprovechan todos los animales que pasan de una parte a la otra, Brasil, acá, lá. ¿Y por qué no vuelven ahí los pueblos originarios, algunos de estos grupos y les enseñan que ellos saben mejor que nosotros cómo hacer para conservar la tierra y para defenderse ante el futuro y para realmente humanizar toda esa naturaleza? Y lo mismo hablo de otros parques nacionales que hay abajo, que en definitiva los aprovechan los que están al lado y que hacen de todo para usarlos. Yo creo que eso sí, había que, o sea, comunicar las buenas prácticas que hoy se hacen en todo sentido. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Les cuento, tenemos 6 compañeras anotados, sigue Gaby, Alejandro, Héctor, Carlos Zavalla, Miguel Horayo y Juan Manuel. Yo lo que les voy a pedir, ahora le voy a pasar la palabra al siguiente, si hay alguno más que quiera pedir la palabra, anótese por chat y ya vamos a ir cerrando como la lista, así vamos más o menos en horario terminando, ¿sí? Tiene la palabra Gaby. Hola compañeros. ¿Me escuchan? Adelante, Gaby. Sí. Sí, bueno, buen día. Antes que nada, expresar la gratitud por este encuentro, la presencia de Monseñor. Sábado a la mañana, la verdad que interesante que podamos reunirnos. Bueno, hacer una pequeña observación en función de todo esto que se venía conversando. Digo, ante el uso desmedido y descuidado de los recursos, digo, ante las corporaciones o los latifundistas, que por ahí tienen más intervención en nuestro país, no digo que sea imposible, pero es muy poco y muy trabajoso lo que se puede hacer. Monseñor mencionaba algo relacionado a Misiones, donde se está evitando un poco la deforestación, porque esa deforestación después termina en la siembra de soja, la falta de rotación del suelo, que es un problema gravísimo que también afecta la falta de rotación de cultivos, ¿no? Termina afectando al suelo, teniendo sus repercusiones en la tierra y en la ecología. Digo, porque se canaliza todo por ahí y no hay realmente una política o una medida para avanzar en otro tipo de cultivos. Entonces, ante esa posibilidad que a lo mejor es poca del Estado de poder intervenir, digo, ¿hay opciones o políticas o se puede llegar a trabajar más bien desde
cuestiones de producción o de reciclaje de residuos, de proximidad, digo, donde también se ahorraría ciertos fletes, se evitaría la emisión de combustión en el traslado de los alimentos, de los productos, digo, generar algo más desde un espacio comunitario de proximidad. A eso me refiero. Bueno, mira, yo lo que he visto ahí ahora, yo cada vez que voy a una provincia encuentro que las cosas están mejor que en la provincia de Buenos Aires, que es la más rica. Hay algo que eso quiere decir que es muy importante un buen gobierno, ¿no? Yo me refiero particularmente ahora a Misiones, que he estado allá, pero también estuve en San Luis, estuve en otras provincias donde no hay, por ejemplo, no hay villamiserias. Al contrario, hay pueblos nuevos. Por ejemplo, en Misiones es interesantísimo cómo están usando la madera para la construcción. Nosotros ahora vamos a hacer en la academia justamente este año un encuentro internacional sobre la construcción ecológica y social. Y en Europa se usa mucho la madera, en el mundo latino, en Europa del Norte, en el mundo latino, es decir, desde los etruscos se usa más bien el ladrillo y el cemento, que son, el ladrillo bueno, pero el cemento es lo peor que hay para la ecología, porque el calor se reproduce. En definitiva, yo lo que creo que, por ejemplo, Misiones, cuando Misiones dependía del gobierno central, era un desastre, porque lo que hicieron es liquidarse todos los grandes árboles que había allí, el quebracho, el apacho, y todos estos maderas extraordinarias, las bajaban por el Paraná, la vendían un poco en Santa Fe, después en Buenos Aires, después se llevaban afuera, 4 o 5 familias, entre ellos creo que el Pere Compán, otros más, no quiero ahora hacer cuestiones. Pero cuando Perón en el 40 y pico, creo que en el 45, hizo una Misiones de gobernación, pasó a ser una provincia, ahí hubo gobernadores, digamos, iluminados, tipo Rovira, que pusieron el programa, no, lo que estamos haciendo, estamos destruyendo la provincia, y pusieron el programa ecológico, es decir, reforestar todo. Y de hecho, toda esta selva de Misiones, vos tenés árboles que son de 40 años, no tenés ningún árbol viejo, porque se los liquidaron a todos, excepcionalmente tenés algunos. O sea que es muy importante lo que pueden hacer los gobiernos, las provincias como tal. Aunque noté, y esto es un problema que habría que pensarlo, que la coparticipación es bastante mala, porque ¿qué pasa? Con la coparticipación como está hecha ahora, no es que la provincia, digamos, dispone de lo que produce y le da un poco al gobierno central, sino que es al revés, todo va al gobierno central y el gobierno central lo divide después. Entonces, por ejemplo, el gobernador me decía, nosotros contribuimos en un 20% y nos devuelven un 10%. Y claro, tenemos un cuello de botella, y yo creo que pasa en todas las provincias que funcionan. Lo mismo te decía el gobernador de San Luis, lo mismo, es decir, es un problema serio, porque si una provincia como es Buenos Aires está mal gobernada, es muy importante entonces, si efectivamente, un buen gobierno, lo que se llama buen gobierno. Buen gobierno que se ocupe del bien común, de la justicia social, y no de hacer plata y ponerla afuera, en los paraísos fiscales. Entendamos, no, digamos las cosas claras. De modo que sí. ¿Y quién defiende eso? De vuelta, el pueblo. Y el pueblo organizado. O sea, estaban ustedes decir la verdad y apoyar a los que hacen cosas justas, y no a los que dicen hacer cosas justas y no hacen nada. Como lo han hecho siempre. ¿Qué cosas tienen ustedes? Ustedes tienen el mejor sindicalismo. La Argentina no está tan mal. Digamos las cosas como están. Yo he viajado mucho. Algunas provincias están mal, otras no. Es decir, y ustedes tienen un sindicalismo extraordinario que es la envidia de todo el mundo, porque ahora se quieren rearmar. Y ustedes tienen eso como herencia de Perón, como herencia de los últimos gobiernos, y eso es muy importante, que son instrumentos que tienen que aprovechar, porque lo tienen. ¿Qué significa? Significa el pueblo organizado, y significa ustedes que pueden hablar, que pueden decir. Háganse representar por la gente que dice las cosas y que cuenta a la hora de votar, porque este es el punto. Muy bien, muy bien. Gracias, Gaby, por tu pregunta, y Marcelo.
Les quiero contar que recién bloqueé el acceso a la reunión porque se ve que el link cayó en manos de gente que quiere molestar, así que, bueno, para que estemos tranquilos. Sigue el compañero Alejandro, compañero de Entre Ríos. Espérame, Ale, que te voy a habilitar el micrófono, ¿sí? A ver. Un poquito de picante, déjalo, Jimena, no importa, que si nos divertimos. Vos querés cachengue. Alejandro, adelante. Bueno, Marcelo, te saludamos. Alejandro de Entre Ríos, un gusto compartir esta mañana de sábado por acá con vos. Y yo simplemente algo muy cortito, quería reforzar algo que dijiste, porque en realidad estaba escuchando el diálogo, porque estaba viendo un diálogo entre los compañeros y tu persona, digamos, respecto a estas preocupaciones que tenemos por nuestra tierra y nuestros pueblos. Y en realidad lo que estaba notando que como forma de consulta había una especie, en las preguntas había una doble situación. Un pedido que a su vez es una necesidad. Cada uno consultó algo como una forma de pedido o de respuesta, ¿no? Que a su vez era el planteo de una necesidad y de una solución. Entonces quería agregar que es muy importante tener en cuenta que esta escuela, que nosotros iniciamos hoy con Marcelo, es y tiene el objetivo de unir la capacidad y el talento de estas preguntas que estamos haciendo para exigir a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer, transformarnos en una unidad de combate por lo más humilde en nuestra naturaleza y a su vez desarrollar un proyecto que sea capaz de condicionar cualquier gobierno. Es decir, nosotros somos servidores de nuestro pueblo. Nuestra obligación es esa. Monseñor decía con mucha claridad al principio, son horas de la responsabilidad, de soñar cosas grandes. Entonces esta escuela tiene como objetivo esto, proponer un proyecto para que se haga lo que se tiene que hacer. Desde reciclar en origen, que el Ministerio de Educación acepte Laudato Si como materia transversal a todas las carreras universitarias, por ejemplo. Entonces, quería terminar con esto. Tomemos esta escuela como un ámbito de encuentro, de reflexión y de diálogo y convirtamos el conocimiento que nos da Marcelo y que encontramos hoy en una forma de existir que signifique justificar nuestro paso por la vida. Transformemos esta escuela en un instrumento para lo más humilde y encarnemos que somos posibles servidores para la solución que este pueblo espera. Así que simplemente eso, y disculpen, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por todo. Y bueno, quería dejar ese mensaje. No, Alejandro, te agradezco mucho, yo estoy muy de acuerdo. Y yo creo que efectivamente la Argentina todavía no ha podido realizar, primero no está tan mal como nosotros nos creemos. Está andando con idas y vueltas, con todos los problemas, pero en proporción con otros países está muy bien. Y por otra parte cuenta con una riqueza natural que se sueña en otro país. De manera que hay que aprovechar y no dejárselas robar, empezando por la pesca, empezando por los ríos, siguiendo por los ríos, siguiendo por el campo y las minas, etc. De manera que ustedes tienen que hacerse cargo de eso, de la propia responsabilidad, y me parece muy bien tener una especie de constitución basada en la Laudato Si, que dice las cosas fundamentales, y seguir con eso e insistir, incluso delante de los gobiernos y delante de los obispos si es necesario, decir, mire, esto es lo que dice el Papa, ¿por qué no lo pone en práctica? Y eso es lo que hay que hacer, como hace un poco Gustavo. Me parece que ese es el estilo que hay que hacer. Como decía San Pablo, oportuna y no oportunamente. Con coraje. Muy bien. Está muy bien. Sigue el compañero Héctor Lino Castro. Habilitate el micrófono, compañero. Bueno, buen día. Muchísimas gracias a todo el equipo de Alameda, a Gustavo, agradecer a Jimena, Alejandro
y al Monseñor Marcelo por esta mañana de sábado, de regalarnos desde su perspectiva lo que es Laudato Si. Y bueno, hablaban de los humildes. Yo de alguna forma represento a los humildes de la Puna de Jujuy. Soy docente, estoy trabajando hace 30 años en la docencia, y siempre nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado este amor por la Pachamama, amor por nuestra tierra, y a respetarla y a vivir con armonía en ella, ¿no? Mi pregunta, más que pregunta, sería una reflexión, porque en varias oportunidades lo he escuchado decir de que, bueno, tenemos que recurrir a los pueblos originarios. ¿Y qué podemos hacer nosotros para compartir todos estos conocimientos heredados y resignificarlos, ¿no? Porque hasta antes de Laudato Si, gracias al Papa Francisco, parecíamos unas comunidades retrógradas que vivíamos y sentíamos ese amor por la tierra, y sin embargo en la escuela nos enseñaban que la producción, que debemos explotar los recursos de la naturaleza en beneficio del ser humano, pero sin medir las consecuencias, ¿no? que genera una explotación minera a cielo abierto, donde nos dejan un pasivo ambiental enorme y que después nadie se hace cargo, ¿no? Así que, y bueno, ver eso y la teología del pueblo, si podemos hacer una reflexión respecto a eso, y bueno, ¿qué podemos desde nuestro lugar ir haciendo? Dio un par de ejemplos de esto de la Amazonía, que están haciendo los pueblos originarios, ¿qué podemos nosotros también aportar en esta enorme patriada que se han propuesto de esta escuela, que creo que es muy importante? Así que, bueno, lo escucho, Monseñor, y muchas gracias por todos los aportes de todos, ¿no? Yo lo que creo que lo que tiene que hacer, primero, entender bien cuál es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en Jujuy creo que han descubierto que hay mucho litio. Y ahora, claro, el litio es fundamental y creo que es uno de los más importantes yacimientos de litio. Y creo que eso, no sé quién lo está cultivando, el gobernador o cómo lo están haciendo. Chile, Bolivia y Argentina, en la zona puna del altiplano, digamos, jujeño, y Salta también. Y bueno, actualmente están las empresas multinacionales, ¿no? A partir del consenso de Washington, cada provincia es dueña y administra sus recursos. Entonces ahí hoy tenemos cortes de las comunidades originarias del Coyamboy, y bueno, esa realidad la verdad que no nos beneficia para nada a nosotros. Todas las riquezas se llevan al exterior, donde después termina haciendo las baterías y todo. ¿Qué queda para la Jujuy? ¿Qué queda para los pueblos? Ellos argumentan que, bueno, se han generado fuentes de trabajo y hay 300 personas que están trabajando, pero sin embargo se llevan toneladas y toneladas, ¿no? Bueno, por eso, yo lo que creo es que hay que hacer, primero, la cuestión de los pueblos originarios. Yo admiro mucho a los pueblos originarios que he visitado, como digo, por ejemplo, ahora recientemente esto de Misiones. Pero atención, los pueblos originarios te dicen que el clima no funciona, pero no te saben decir la causa. La causa la dijeron nuestros científicos, es decir, la dijeron que es el uso del material fósil y que es la deforestación. Los pueblos originarios te pueden decir que están andando mal todas las cosas, que no hay primavera, que no hay estaciones, que esto, que el otro, que... De acuerdo, pero no te saben decir por qué. Sí, la civilización en general, pero concretamente, no, en cambio, los científicos son capaces de individuar el problema. Por eso, en estos temas, hay que hacer primero un estado de la cuestión, como se decía antes, exacto de cuál es el problema, de qué hay y qué se sacan, de cuánto hay, cuánto eso vale, cómo se podría hacer de otro modo, cuál es lo mal que están haciendo, etcétera, etcétera. Porque evidentemente en todas las cosas puede haber un desarrollo integral que hace bien al ser humano, que hace bien al lugar, que hace bien... De modo que es un problema también del gobierno central. Por eso es importante que el grupo de ustedes sea
nacional, para que entienda un poco todos los problemas por donde están. Ya sabemos cuáles son las líneas. Las líneas, naturalmente, las multinacionales, lo único que les interesa es sacar la plata. Eso ya sabemos. Pero después hay que verlo concretamente cómo es que lo hacen al negocio mal y cómo es que roban, en definitiva. Excelente, muy bien. Sigue el compañero Carlos Zavalia. Hola, ¿se escucha? Sí, Buenos Sí. días, monseñor. Carlos Zavalla, un colaborador de la Alameda. Bueno, monseñor, yo le quería preguntar lo siguiente. Dicen, ¿no?, que la población mundial se va duplicando cada vez en tiempos más cortos, al tiempo que los recursos naturales no renovables se van agotando. Y este dato parecería que es el dato fundamental que está dando pie a una verdadera filosofía de la muerte, que de hecho uno la ve ambientalmente aceptada y a veces hasta predicada en voz baja por religiosos formados en el liberalismo. Por otro lado, la tecnología de la maquinaria moderna, que va haciendo disminuir la cantidad de mano de obra con el consiguiente desempleo, y el tema del agua potable, que se va contaminando por el abuso industrial, la megaminería, los agrotóxicos, y esa escasez de agua que hace prever un aumento en el costo de la producción de alimentos. En ese contexto, se puede prever un agravamiento de las crisis sociales. Y saltan las preguntas en el barrio, en todos lados, ¿qué hacemos? Cuando uno habla de este tema, que se engancha mucho la gente, viene automáticamente la pregunta, ¿qué hacemos? Y ahí nos salta a la vista la falta de modelos alternativos que se estén desarrollando. Y entonces ahí hay un librito que escribió José Márquez sobre las cosas que ha dicho el Papa acerca del tema del agua, del tema que es como un manualcito, que me pareció muy interesante la metodología. Entonces la pregunta es, ¿no sería interesante que esas experiencias de convivencia y producción que se están realizando en las provincias, a veces en las villas o en otros lugares, tengan más difusión? Y que esa difusión se pueda hacer a través de manualcitos, como de José Márquez, con esa metodología, ¿no? Para invitar a los obispos, para que acompañen de una manera más comprometida las experiencias que se están realizando, y que son modelos alternativos para los novísimos, como diría Schmaus, ¿no? Pero al estilo de, como lo hacía Angelellis o Monseñor Nevares, porque lo que nos están faltando en la desesperación de la gente, que podría llegar a aumentar si esto se agrava, son modelos que traigan alegría, esperanza, pero que también sean vivenciablemente concretos. Esa es la pregunta que le quería hacer. Si no se podría trabajar en este aspecto técnico-teológico. Sí, creo que sí, se puede trabajar en este aspecto, teniendo en cuenta la teología y teniendo en cuenta la ciencia, como hace el Papa en la Laudato Si, o sea, aplicar esto. Yo creo que justamente ustedes tienen que tener, para tener realmente, dar señales que puedan servir y ayudar. No solamente uno tiene que estar en una posición de decir esto no funciona, esa es la parte, digamos, de contestación, la parte más fácil, sino que tienen que, o sea, yo lo he aprendido eso estando acá en la academia, ¿no? Tenés que tener una base científica para entender cuál es el problema y cuáles son las soluciones, o por lo menos una hipótesis del problema, pero bien elaborada científicamente, consultando con especialistas en el tema, que busquen la verdad y que no estén manejados por una ideología o por otra. Por ejemplo, como pasó con el tema del clima, y fueron científicos que sacaron el tema que es el petróleo, contra lo que les convenía desde el punto de vista económico. Muchos de ellos los han perseguido. Es decir, creo que es muy importante el hombre tiene que proceder por la razón.
La razón está bien evolucionada en estos días y es la filosofía, pero es también la ciencia. Es decir, tiene que poner, y la teología, tiene que poner un poco todo de acuerdo. Es decir, no solamente una teología sin la base científica y no una ciencia sin ninguna referencia trascendente. Yo creo que el ejemplo no solo es Laudato Si en lo que dice, sino en la metodología que el Papa usó. Y eso tiene que ser una metodología también de ustedes. Es muy importante. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, se decía que la población iban a ser 15.000 millones de habitantes, etcétera, y todo eso, la gran alarma era los sociólogos, los que iban. Y resulta que ahora el Papa habla del desierto demográfico en Europa. Es decir, la única parte que sigue creciendo es África. Pero África sí, crece a todo trapo, pero Latinoamérica no, o poco. Es decir, no existe más la familia. Es decir, también eso es una cosa trágica. Europa realmente es un desierto. ¿Qué van a hacer? Si no tienen hijos, ¿qué van a hacer? No hay vocaciones, por supuesto, no hay vocaciones, pero no hay nada. Es decir, se la van a dejar a otros pueblos, fundamentalmente. De modo que quiero decirte, hay que hacer bien los cálculos para no fundarse en premisas que no son verdaderas. ¿Sí? Y además poner opciones que sean alternativas serias y científicas, que se puede ir. Porque, como repito, lo más fácil es decir, esto no va, ya sabemos, pero hay que decir por qué no va y cuáles son las posibles soluciones, con una base teológica y científica. Excelente. Por ejemplo, yo le aconsejaría a todos los obispos en pequeño tener una pequeña consulta con científicos sobre los problemas que tienen, en el campo sobre todo en el campo de la producción y en el campo social. Que es lo que tiene el Papa con la academia, algo análogo. Y a ustedes mismos les aconsejo tener eso. Es decir, yo, por ejemplo, admiraba muchas veces los informes que me pasaba Gustavo, que eran consultados, podían tener o no, pero tenían una base científica. Clarísimo. Yo lo que creo es que hay que hacer, primero, presentar bien la situación, presentar bien el problema, es decir, científicamente, digamos. Y luego proponer soluciones. Y cuando hay soluciones que son claras y justas, andar adelante.